Buenas tardes, Dios bendiga a la iglesia, el Señor le bendiga, que tenga un hermoso comienzo de mes. Estamos en un nuevo mes y cada día trae un desafío y cada mes trae 30 o 31 o 28, depende. Pero cada día es un desafío para cosas nuevas. Y junto con este mes traemos una serie nueva de predicaciones. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante en lo que hace a la vida personal y en lo que respecta a la iglesia. El tema es la delegación, delegar. ¿A quién delegar? ¿Cómo delegar? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que la serie vaya avanzando. Lo importante es que estemos preparados para recibir la palabra del Señor. Vamos a buscar, si usted me acompaña, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, nosotros hemos leído aquí con algunos ruidos, ¿no?, que hacen a la vida familiar, que usted sabrá comprender. Hemos leído estos versículos y estamos considerando una etapa nueva en lo que era la vida de la iglesia. ¿Sabe? Cuando nosotros recibimos el llamado para trabajar para el Señor, para hacer la obra de Dios, surgen en nosotros muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿No? ¿Se lo he preguntado? ¿Cómo será servir al Señor? ¿Cómo será trabajar para el Señor? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me va a enviar? ¿Quién me va a ayudar? Todo eso viene a la mente de uno cuando Dios le llama al servicio. Y claro, también surgen un montón de otras preguntas que con el tiempo Dios se encarga de ir respondiéndonos, trayendo claridad. Y yo creo que en este tiempo los apóstoles también tenían esas preguntas, porque la iglesia estaba creciendo y ellos tenían un llamado específico, pero ellos tenían una gran ayuda, tenían la guía del Espíritu Santo, así como nosotros la tenemos hoy. Así que no se equivocaban. Y nosotros vamos a ver acá, en el pasaje que acabamos de leer, cómo ellos tienen necesidad de resolver una situación que era sencilla, pero era molesta. Estaba trayendo algún tipo de discusión, de roce, porque la iglesia había crecido mucho y rápido. Entonces, cuando esto pasa, no es fácil acomodarse a la nueva situación. Recuerde que la iglesia está formada por personas. Somos nosotros, la iglesia. Y como cuerpo tenemos que aprender a funcionar. Y cuando hay cambios, entonces se hace un poquito más complicado, porque somos todas personas que vamos camino a la salvación y a la vida eterna. Y entonces
tenemos que pasar por diferentes etapas. Entramos en el trato de Dios, ¿verdad? Entonces, como primer punto, vemos que la iglesia crecía en número. Dice acá, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Tantos tiempos en la iglesia del Señor en los que hay este problema. Murmuración. Claro, era una época de transición. Jerusalén ya estaba llena del Evangelio, al punto de que, según nos cuenta un poquito más adelante en el versículo 7, casi al final, muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, claro, en Jerusalén se había predicado un montón. Los corazones que estaban sedientos por aprender, por escuchar, por todo eso, realmente habían tenido la oportunidad. Y había mucha gente. Ahora, cuando esto pasa, hay un momento de consumación de ese crecimiento, que es el momento en que se producen los problemas. Aquí los problemas empezaron no solo entre los hermanos, también comenzaron antes con la persecución y con la oposición de autoridades que no eran cualquier autoridad, eran autoridades principales. Entonces, los cristianos se habían dispersado y al dispersarse, el cristianismo sí se había extendido, Israel se había empezado a evangelizar y había una situación. Los judíos que se habían criado en Jerusalén hablaban el arameo, pero los que habían tenido que dispersarse, los que habían tenido que salir de ahí por la persecución, hablaban en griego. Cuando cesa la persecución en parte, muchos de esos judíos regresan a Jerusalén. Y ahí es donde encontramos esta situación, se produce este problema o esta cuestión por resolver. Judíos que, aquí dice que había viudas de judíos que eran de estos judíos, de la dispersión, y que los griegos, como ellos hablaban, estos judíos habían hablado griego porque se dispersaron, además de la lengua natural de su lugar de origen, ¿no? Ellos tenían esta situación. Y hubo una murmuración, como que en todo tiempo pasó, pasa y pasará. Porque ustedes atienden más a fulano que a mengano, porque acá ustedes están atendiendo más a las viudas de los que hablan arameo y a las que son de habla griega, no. Porque mire cómo dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Yo ya le expliqué esas dos palabritas aquellos días. Hablamos del crecimiento, hablamos de la murmuración, y ahora quiero explicarle por qué dice de la distribución diaria. ¿Sabe que ahora en este tiempo, según nos cuenta este versículo, ya no estaba tan presente ese amor vigente, ese amor tan expreso de la iglesia por estar todos juntos, por compartir todo? Parece como que había menguado un poquito y empezaron a aparecer estas diferencias. Y había algo interesante, que es mi segundo punto. La iglesia necesitaba estabilizarse y necesitaba seguir avanzando, porque estaba creciendo, pero necesitaba seguir y seguir bien. Y había un tema que era la distribución diaria, es decir, la atención de las personas. Los apóstoles se daban cuenta que era necesario evitar los roces entre usted se imagina la comunidad con un roce, porque ¿por qué le dan así? ¿Por qué atienden así acá? Porque a veces que haya roces no significa que realmente hay una causa. Algunas veces es una cuestión emocional, aún de función ministerial, y hay roces. Entonces, ellos necesitaban mostrar que eran imparciales, que esto que se dice distribución diaria, que era la atención a las viudas, esto era algo que era imparcial, a todas se las atendía por igual, aunque la gente hubiese comenzado a quejarse.
Claro, al principio todo el dinero se depositaba, dice la palabra, a los pies de los apóstoles y ellos lo administraban. Pero había pocas personas, pocos creyentes. En la medida en que esto creció, la administración de estos fondos se hizo un poco más compleja. Entonces, ahí surgieron los inconvenientes. Y parece que los apóstoles aquí estaban queriendo hacer todas las cosas. Claro, con el celo por las cosas del Señor, con las ansias de hacerlo todo bien, querían hacer las cosas muy bien y estaban ocupándose demasiado de todo. Cuando ven este problema, que surge una murmuración, porque unos se quejan por la atención de las viudas, ellos se dan cuenta de algo importante, que todos deberíamos llegar a un punto en que notásemos en el crecimiento ministerial que tenemos que delegar algo, dejar de hacer algo de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que las cosas resulten mejor y nosotros ir un paso más adelante. Eso es lo que ellos hacen aquí. Dice que convocan a la multitud de los discípulos y dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No tiene nada que ver esto con que sea honroso o deshonroso, más importante, menos importante. La atención al pueblo de Dios siempre es importante, en todos los aspectos, en todos los niveles, desde aquel que predica hasta aquel que está recibiendo a las personas que llegan a la iglesia. Eso es atender, es trabajar y hay que hacerlo bien. Entonces ellos se dan cuenta, dicen: no podemos dejar nosotros de ocuparnos mejor de lo que es la predicación para hacer esta parte. Y dan instrucciones, buscan líderes. Dice aquí en el versículo 3 que estas instrucciones le dan. ¿A quién se las van a dar? Y se las dan a líderes, a personas preparadas, a gente que ya estaba trabajando con ellos. Cuando usted delega algo, no se lo delega a alguien nuevo. Usted le delega a personas que saben, que entienden, que comprenden. Ahora, dice acá: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces son 7 varones con características especiales que ellos consideraban que eran necesarias para hacer ese servicio. Por eso les digo que no se trata de un servicio menor. Y lo que nosotros estamos desarrollando en esta nueva serie que tiene que ver con la delegación de tareas, justamente no es acerca de cosas que no tienen importancia. Todo lo que se hace en la casa del Señor y lo que se hace para el Señor es importante. Por eso ellos dicen, tienen que tener estas características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, porque les vamos a encargar un trabajo. Ellos van a delegar y nosotros vamos a orar. Pero como no oraban, y bueno, pasa que cuando usted quiere hacer todas las cosas en la iglesia y la iglesia está creciendo, a veces pasa esto. No hay tiempo para orar y buscar y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que diga? ¿Cuál es la palabra que tengo que llevarle al pueblo? ¿Cuál es la necesidad que hay en este día? Y de eso aquí tenemos ejemplo, que tenemos que cuidar al pueblo del Señor, y tenemos que detenernos, delegar, para ocuparnos en la oración y en ministrar la palabra de Dios. Dice que esta propuesta le agradó a toda la multitud, a los que estaban ahí desconformes. Ellos eligieron, y dice aquí, yo se los voy a leer porque después usted va a escuchar de estos nombres: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Sabe? Cuando uno mira los nombres de estas personas, la mayoría de los elegidos, con la excepción de este varón llamado Nicolás, que viene de Antioquía, la mayoría
procedían del grupo de los helénicos, es decir, de los griegos. Y claro, imagínense, ellos justo eran los que habían comenzado la protesta y estuvieron de acuerdo. ¿Qué sabiduría dio el Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos pudiesen escoger varones que escogiesen a su vez personas de entre el grupo de los que estaban disconformes? Eso hace Dios, eso hace el Señor. Entonces, acá nosotros podemos ver que ellos resuelven la solución. Quedan libres de una tarea que era servir en las mesas y pueden ocuparse de su labor primordial, que era enseñar, predicar, orar, buscar de Dios. Y cuando les presentan a los varones, ellos dicen, orando les impusieron las manos. ¿Por qué hicieron esto? Para que la gente los conociera, para que la gente los respetara, para que los reconocieran y supieran que ellos eran los que habían sido escogidos para ayudar. Así que no fue porque sí, sino que hubo una razón. Yo le dije que recordara y que leíamos estos nombres porque va a haber nombres que vamos a ver más adelante. Después que pasa este tiempo, los 7 comienzan a cumplir su labor ministerial acorde a su llamado. Porque usted va a tener noticias de Esteban, va a saber algo de Felipe. La historia bíblica nos cuenta de esto. Y yo se lo hago notar porque Dios nunca nos deja demasiado tiempo en un estadio ministerial. Cuando nosotros crecemos y somos probados y somos fieles en un área, el Señor nos llama a trabajar en otra muchas veces. Es raro que alguien esté siempre en el mismo lugar. A medida que va creciendo y tiene más capacidad, más discernimiento y entiende un poco mejor toda la cuestión de lo que es la evangelización, Dios le va promoviendo, por decirlo de alguna manera. Estos 7 luego fueron a hacer las cosas que tenían que hacer conforme a su llamado. Usted va a escuchar acerca de milagros, de conversiones, de un montón de cosas que sucedieron a través de ellos. Entonces, concluyendo, nosotros vemos que Lucas nos dice acá, en el verso 7, ¿qué pasó como causa o como consecuencia de esta delegación? Algo muy bueno pasó. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la iglesia, porque se había delegado una parte que era muy importante, pero que ya los apóstoles no podían ocuparse de ella, y ellos se estaban ocupando de buscar a Dios, de orar y de seguir avanzando. Y la iglesia seguía creciendo. Ahora, quiero recordarle lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 8. Dice que aquellos que crean le van a ser testigos al Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese plan de evangelización mundial que ya el Señor lo anunció aquí, se estaba empezando a cumplir. No sé si los apóstoles eran conscientes de todo esto, pero esto es lo que estaba pasando. Esto era necesario que sucediera, pero había que saber cómo se hacía, cómo se llevaba adelante este proceso, porque con 12 solamente no se podía. Hacía falta más gente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el mensaje de hoy quiere dejar como algo grabado en su corazón, y es este principio: la delegación es necesaria. La delegación es buena. Delegar no es sacarme algo de encima para no tener que hacerlo, para no preocuparme. No, delegar es ocuparme de buscar gente capacitada como ellos buscaron, personas
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sepan hacer lo que nosotros queremos que hagan para que la obra pueda continuar. Y sobre todo gente fiel, personas fieles. Por eso le decía yo que al comienzo los apóstoles no consultaron a cualquiera cuando les dijeron vayan y busquen. No, ellos ya tenían personas que conocían, que eran fieles, que eran personas que apoyaban la obra del Señor, y a eso se dirigieron y les dijeron vayan a buscar. Y ellos buscaron. Y lo hicieron en la guía del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y fueron realmente muy efectivos. Así que ahora usted tiene un panorama de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este tiempo. Y este principio, la delegación es buena. La delegación es necesaria en todo tiempo. Delegar tareas. Pero nadie lo hace como yo. Conozco esas palabras porque yo misma las he dicho. Nadie lo hace como yo. Pero cuando crece la iglesia, cuando crece la demanda de lo que usted está haciendo, y uno ya no lo puede hacer correctamente, no puede atender bien la necesidad, tiene que delegar. Tiene que preparar personas que puedan hacer lo que usted está haciendo para que después Dios le pueda llevar a otro nivel. Así que si algo deseo que quede como recuerdo de este mensaje, es esto. El principio de delegación, que no lo vemos acá, lo vemos desde el comienzo. Ya desde el comienzo de la palabra del Señor, allá en el libro de Éxodo, tenemos una base para delegar. Hay que aprender a delegar, no a cualquier persona, para que realmente se note que estamos dándole importancia a todo lo que es el trabajo para el Señor. Permítame orar para que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para que podamos hacer esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este ejemplo. Gracias, Señor, porque nosotros vemos aquí cómo tus siervos, los apóstoles, pudieron delegar y pudieron confirmar que estaban delegando a personas realmente escogidas con sabiduría. Señor, que podamos tomar este principio para nuestra vida personal y para nuestra vida ministerial. Que no sea impedimento ningún argumento que venga a nuestra mente queriéndonos hacer creer que solamente nosotros podemos hacer la tarea y que no hay otros dentro del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque has puesto dones, has puesto talentos, has puesto ministerios en tu iglesia y cada uno puede tener su parte. Así como estos 7 salieron a hacer lo que vos les mandaste hacer, así, Señor, que nosotros y los nuestros puedan también cumplir su llamado, cumplir su ministerio y hacerlo con gozo, con alegría y con la certeza de que la guía del Espíritu Santo está en nuestros corazones. Que tenga un buen fin de domingo, un hermoso mes y que todo lo que usted quiera el Señor le conceda en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y gracias por estar ahí en esta tarde. El Señor esté con usted.